El sol abrasador del mediodía brillaba como un hierro al rojo vivo sobre las desoladas llanuras del oeste, donde el polvo se levantaba en el aire como almas errantes sin lugar de descanso. De la quietud emergió un jinete solitario, con el sombrero bien bajo sobre sus ojos y un revólver colgado de su cinturón, sus ojos afilados escaneando el árido paisaje. Entonces algo llamó su atención, helándole la sangre en las venas. Una mujer embarazada yacía inerte sobre la tierra rojiza y agrietada, rodeada por una docena de buitres negros, cuyos ojos penetrantes se clavaban en ella, picoteando ansiosamente el suelo mientras esperaban su oportunidad para devorarla viva. ¿Qué hacía una mujer en su estado, abandonada aquí en medio de la nada? El jinete instó a su caballo a avanzar, pero en su mente, una aterradora pregunta comenzó a devorarle. ¿Y si ya estaba muerta? ¿Y si había llegado justo a tiempo para unirse al festín de los buitres? El hombre, conocido solo como el lobo solitario en los polvorientos pueblos de Texas, tiró de las riendas bruscamente, deteniendo su montura. El caballo relinchó nervioso, oliendo el peligro en el aire, el inconfundible olor de la muerte flotando. Los buitres, imperturbables por su llegada, permanecieron sentados en su lugar. Uno de ellos, el más audaz, extendió sus alas oscuras como un sudario y graznó un desafío, retando al jinete a acercarse. Sin emitir sonido alguno, el lobo desmontó, sus botas crujían suavemente sobre la arena seca y agrietada bajo él. A medida que se acercaba, vio el vientre hinchado de la mujer, marcado con profundas marcas de garras, huellas dejadas por animales, o algo mucho peor. Su rostro estaba pálido como la muerte, con los labios agrietados por la sed. Entonces, para su sorpresa, un leve gemido escapó de sus labios resecos. Estaba viva. ¿Quién había hecho esto y por qué la habían abandonado a morir de tal forma cruel? Un escalofrío recorrió al lobo, filtrándose en sus huesos. En estas tierras implacables, las traiciones eran tan comunes como el calor abrasador, y esta escena tenía el inconfundible olor de la venganza, sangrienta e implacable. Sin dudarlo, el lobo levantó su revólver y disparó al aire. El eco retumbó como un trueno por toda la llanura vacía, y los buitres se dispersaron en una ráfaga, sus alas cortando el aire como sombras negras, graznando maldiciones mientras se alejaban. Se arrodilló junto a ella, colocando una mano suave sobre su frente febril. «Señora, ¿me oye?», susurró suavemente, su voz llena de preocupación. «¿Quién le hizo esto?», preguntó, su voz apenas un susurro, pero ella solo abrió los ojos por un momento fugaz, su mirada llena de terror, como si hubiera visto algo mucho peor que la muerte misma. En ese mismo instante, el sonido distante de cascos de caballo llegó a sus oídos. Bandidos. Cazadores de recompensas. El lobo rápidamente levantó a la mujer en sus brazos, sintiendo el peso inerte de su cuerpo contra su pecho, y la colocó cuidadosamente sobre su caballo. Pero al hacerlo, sus ojos fueron atraídos por un colgante alrededor de su cuello, una cruz de plata, con la inscripción desvanecida y borrosa, posiblemente un símbolo de fe, o quizás la clave de un oscuro y mortal secreto que podría costarle la vida. Sin perder tiempo, hicieron partir al caballo, galopando hacia el horizonte, dejando atrás a los buitres que regresaban como fantasmas del hambre. El lobo sabía que no podía detenerse. El desierto era un enemigo implacable, y con una mujer a punto de dar a luz, cada minuto era una apuesta desesperada contra la muerte. Cabalgaron durante horas, hasta llegar a un cañón rocoso justo cuando el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras a través de la tierra y tiñendo las paredes del cañón de rojo, como sangre derramándose sobre la tierra. Allí, escondido en una pequeña cueva, él la colocó sobre una manta áspera y raída. Ella despertó con un grito ahogado, los ojos desorbitados de pánico. «No. El niño. Vienen por el niño», jadeó, su voz temblando de miedo. Sus palabras golpearon al lobo como una bala al corazón. ¿Quiénes eran ellos? Ella explicó entre sollozos que un grupo de despiadados forajidos la había secuestrado, ya fuera para pedir rescate o para algo mucho más siniestro, quizá un culto oscuro oculto en las sombras del oeste. El lobo la presionó. «Cuéntame todo, o moriremos aquí, juntos».
Pero antes de que ella pudiera responder, el aullido aterrador de un coyote resonó a lo lejos, y sombras comenzaron a moverse en la entrada de la cueva. Los habían seguido. La mujer, con la voz temblorosa, se presentó como María, revelando su trágico pasado. Había sido la esposa de un rico ranchero en las afueras de Santa Fe, pero su vida se destrozó cuando su marido fue asesinado por el Rojo, un bandido legendario que controlaba las rutas del oro. Él me dejó aquí para que me comieran los buitres, susurró, su voz llena de desesperación. Dijo que el niño nunca nacería, que era una maldición. El ceño del lobo se frunció profundamente. Había oído murmullos sobre el Rojo, un hombre con una cicatriz profunda que le atravesaba el rostro como un rayo irregular. Era infame por dejar a su paso un rastro de sangre y muerte, responsable de aniquilar pueblos enteros, familias enteras. Pero, ¿por qué un hombre así se ensañaría con una mujer inocente? ¿Cuál era la historia detrás de tan cruel venganza? La confesión de María lo golpeó como un martillo. El niño que llevaba no era de su marido. Era del Rojo. El resultado de una violación brutal durante una tormenta violenta. Él quiere matarlo antes de que nazca, borrar su pecado, destruir cualquier rastro de ese terrible acto. El pecho del lobo se apretó, y una oleada de furia ciega recorrió su cuerpo. Había perdido a su propia familia a manos de hombres como el Rojo. Hombres que tomaban lo que querían y no dejaban más que muerte a su paso. Ayudarla ahora significaba enfrentarse a un ejército de asesinos, pero abandonarla sería una sentencia de muerte mucho peor que cualquier cosa que él hubiera conocido. Cuando la noche descendió como un manto negro y sofocante sobre la tierra desolada, los dolores de parto comenzaron. Los gritos de María resonaron en la cueva, su cuerpo empapado en sudor mientras luchaba contra el dolor insoportable. El lobo rápidamente hirvió agua, mezclando hierbas que había recogido en su alforja, un recordatorio de un viejo curandero indio que una vez le salvó la vida. Pero justo cuando trataba de calmar sus pensamientos, un disparo rompió la quietud de la noche. La puerta de la cueva se abrió de golpe y 3 hombres irrumpieron, rifles apuntando hacia ellos, riendo como demonios. «Danos a la mujer, lobo, o te desollamos vivo», gruñó el líder de la banda, su grueso bigote aceitado y sus ojos brillando con malicia. En un solo movimiento, el lobo desenfundó su revólver, el sonido del disparo retumbando en la oscuridad. Disparó 2 veces, de forma rápida. El primer hombre se desplomó al suelo, muerto antes de tocarlo. El segundo tambaleó, herido, pero aún de pie. El tercer hombre cargó hacia él, el cuchillo levantado alto, listo para atacar. Pero el lobo fue más rápido. Con un solo golpe, lo derribó al suelo, su puño conectando con un crujido espantoso de huesos. ¿Cuántos más vendrían? ¿Cuántos más lo desafiarían? Mientras María gemía de dolor, sujetando su vientre hinchado, susurró con voz temblorosa de miedo: «Hay un mapa en mi bolsillo. Tómalo. Llévalo al tesoro de mi marido. Úsalo para escapar». El lobo agarró el mapa, su mente corriendo a 1000 por hora. ¿Era una trampa o una oportunidad de salvación? Cuando amaneció, huyeron, con María envuelta en una manta, y el caballo luchando bajo el peso del viaje. El mapa los llevó a un cañón escondido, un lugar donde un alijo de oro robado estaba enterrado, suficiente riqueza para empezar una nueva vida lejos del Rojo. Pero el bandido no tardaría en oler su rastro. Cabalgaron rápido, a través del polvo que se levantaba y los senderos desolados, evadiendo constantemente patrullas de vaqueros hostiles. Su viaje los llevó a un pueblo fantasma, que alguna vez fue vibrante durante la fiebre del oro, pero ahora estaba abandonado y en silencio. Allí se detuvieron, permitiendo que María descansara un momento. Fue en las ruinas de un viejo salón donde ella reveló otro secreto escalofriante. «El Rojo no es solo un bandido», dijo ella, su voz quebrada. «Es mi hermano. Me abandonó porque temía que el niño reclamara su herencia». El lobo permaneció inmóvil, su mente luchando por procesar la traición. Una familia traidora. Pensó en su propia hermana, la que perdió a manos de un traidor similar al Rojo. «¿Por qué no me dijiste esto antes?», gruñó, su ira creciendo. Ella comenzó a llorar, su rostro torcido por el dolor. «Tenía miedo de que me dejaras»,
sollozó. Pero antes de que pudiera decir más, una figura apareció en el horizonte. Un jinete solitario, recortado contra el sol de la mañana. ¿Era amigo o un mortal enemigo? La persecución comenzó. El rojo, al saber que habían huido, envió a sus mejores hombres tras ellos, los cuervos. Una banda implacable de 7 hombres vestidos de negro, infames por no dejar testigos a su paso. El lobo y María buscaron refugio en una mina abandonada, cuyas paredes resonaban con el sonido de las gotas de agua. El aire estaba pesado con la tensión, y los dolores de parto de María empeoraron. El momento del nacimiento se acercaba. No puedo más, susurró entre dientes apretados. Déjame aquí. Pero el lobo no la abandonaría. Con feroz determinación, preparó un lecho improvisado para ella, usando lo poco que tenía. Afuera, el sonido de los cascos de los caballos se hacía más fuerte. Los cuervos se acercaban. Estalló un tiroteo, el crujido seco de los disparos rompiendo la quietud. Las balas rebotaban contra las paredes de la cueva, sus silbidos agudos como avispas furiosas. Desde las sombras, el lobo abatió a 2 de los hombres, derribándolos en rápida sucesión. Pero una bala le rozó el hombro, el dolor abrasante inundando su cuerpo mientras la sangre empapaba su camisa. ¿Sobreviviría a esto, o sería este el fin de su existencia solitaria y vengativa? En medio del caos de la batalla, los gritos de María llenaron la cueva. El momento había llegado, ella dio a luz, los llantos del recién nacido atravesando el sonido de los disparos, un milagro en medio de la carnicería. A pesar de sus heridas, el lobo salió de las sombras, su revólver en alto, listo para enfrentar al líder de los cuervos. «Esto se acaba ahora», gritó, su voz rugiendo con furia, y disparó su último cartucho. El líder de los cuervos cayó, pero no antes de revelar una última, devastadora verdad. Él sabe de tu pasado, lobo. Él mató a tu familia. El bandido jadeó mientras moría. La revelación golpeó al lobo como un rayo, paralizándolo en su lugar. Todo estaba conectado. Todo había llevado a este momento. La furia lo invadió, y sin dudarlo, agarró el rifle de la mano del hombre caído, desatando una tormenta de balas que atravesaron a los atacantes restantes en una lluvia mortal de plomo. Cuando la batalla terminó, se dirigió de nuevo hacia la mina, su corazón latiendo con fuerza con cada paso. Al llegar, encontró a María, agotada por la prueba, pero aún sosteniendo al niño en sus brazos. «Es un niño. Nómbralo como a ti», dijo suavemente, su voz débil pero llena de esperanza. Pero justo cuando parecía que podrían encontrar algo de paz, llegó un mensajero, ensangrentado y golpeado. Le entregó al lobo una nota, que contenía un mensaje escalofriante del rojo. El oro, o la mujer muere al amanecer. La mente del lobo se hizo firme. No podía dejar que la amenaza del rojo quedara sin respuesta. Decidió que iría tras el bandido y lo confrontaría en su bastión, en lo profundo de las montañas. Sabía que era un viaje peligroso, pero no tenía otra opción. Dejando a María y al niño con un viejo amigo indio en un campamento navajo, el lobo partió solo. El camino era traicionero, lleno de tormentas de arena, serpientes venenosas y visiones aterradoras de fantasmas del pasado. A pesar de las duras condiciones, siguió adelante, sabiendo que debía enfrentarse al rojo. Al llegar al bastión, el rojo lo esperaba, su sonrisa sádica cortando la tensión en el aire como un cuchillo. «Hermano de leche, ¿vienes por venganza o por el tesoro?» El bandido se burló, su voz impregnada de veneno. Una impactante verdad fue revelada. El lobo y el rojo habían sido compañeros durante la guerra civil, luchando juntos. Pero la traición los separó, y ahora se encontraban en lados opuestos de un enfrentamiento mortal. «Maté a tu familia», confesó el rojo fríamente, «para que sufrieras lo mismo que yo». El aire estaba cargado de tensión mientras se enfrentaban. El duelo que siguió fue legendario, 2 hombres sacando sus revólveres al mediodía, el sol abrasador proyectando largas sombras sobre la tierra empapada de sangre. Sin vacilar ni un momento, el lobo disparó primero, su bala alcanzando el corazón del rojo. El bandido tambaleó, su vida deslizándose entre sus dedos mientras jadeaba. «El niño es tuyo ahora». Con el rojo finalmente derrotado,
el lobo regresó a la mina. Allí, encontró a María recuperada y al bebé sano, su futuro ahora libre de la sombra de la crueldad del bandido. Juntos utilizaron el oro que habían tomado para comprar un rancho en las fértiles praderas verdes, lejos de la violencia que había consumido sus vidas. Sin embargo, a pesar de la paz que habían encontrado, el lobo a menudo se quedaba despierto por la noche, mirando la luna llena, recordando a los buitres que una vez habían rondado sobre ellos. Se preguntaba si la paz que habían alcanzado era real o si era solo un sueño fugaz, destinado a ser destruido. ¿Volverían los fantasmas del oeste a reclamarles? La vida, como suele ocurrir, continuó, pero la tensión nunca desapareció. En estas tierras salvajes, nadie podía escapar verdaderamente del destino. La historia de su supervivencia siguió desarrollándose, cada capítulo más tenso que el anterior. Con el paso del tiempo, el polvo se asentó en su nuevo rancho. El lobo, ahora conocido simplemente como Tomás, comenzó a enseñarle al niño a montar, transmitiéndole sus habilidades y sabiduría. María, con los ojos llenos de gratitud, cocinaba frijoles y tortillas sobre el fuego, agradecida por la vida que estaban construyendo juntos. Pero la paz que tan duramente habían ganado volvió a verse amenazada cuando un extraño llegó a su puerta. Un sheriff, con el rostro sombrío, trajo consigo la noticia de que los aliados del Rojo los estaban persiguiendo. Él tiene aliados. Vienen por el oro, dijo el sheriff, su voz tensa por el miedo. La determinación del lobo se endureció. La tensión, que había estado hirviendo durante tanto tiempo, finalmente explotó. Tomás se armó, preparándose para el inevitable enfrentamiento. Defendería a su familia y la nueva vida que habían construido, sin importar el costo. Esa noche, llegó la emboscada. Bajo el manto de la oscuridad, lucharon contra los intrusos, sus disparos resonando a través de la noche. Pero durante el combate, María resultó herida. ¿Moriré?, preguntó ella, su voz llena de miedo y dolor. Tomás, usando todo el conocimiento que había adquirido en su vida llena de problemas, logró salvarla. Juró protegerla a ella y al niño durante toda su vida, sabiendo que su supervivencia dependía de ello. Pasaron los años, y el niño creció fuerte, ajeno al linaje oscuro que corría por sus venas. Vivió una vida de paz, lejos de la violencia y traición que una vez amenazaron con destruirles. Cuando Tomás yacía en su lecho de muerte, su tiempo agotándose, le contó al niño la verdad. «Los blancos no te tocaron porque llegué a tiempo», dijo Tomás, su voz ronca pero firme. El joven, ahora un hombre por derecho propio, juró vengar las injusticias del pasado, prometiendo que ninguna sombra quedaría sin desafiar. La historia del oeste, llena de traiciones, venganza y redención, era un ciclo sin fin. Era un lugar donde el heroísmo nacía de los momentos más oscuros y desesperados. Cuando la historia de Tomás llegó a su fin, el viaje del joven acababa de comenzar. El ciclo del oeste, siempre cambiante y en movimiento, continuaría, y los fantasmas del pasado perseguirían para siempre a aquellos que se atrevieran a vivir según sus reglas.